8 de la noche iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 8 de junio. Hoy tenemos muchísimas noticias importantes que han marcado la jornada de este fin de semana, así que iniciamos con nuestros titulares. Joven es arrastrada por el desborde del río Pacayá mientras intentaba cruzar en moto. Vecinos captan el angustiante momento mientras los hombres rana lucharon por su rescate hasta encontrarla. Persecución y balacera en Suchitepeques terminan con la incautación de $1 millón en cocaína. En el hecho, un agente resulta herido y la búsqueda de los fugitivos continúa. Después de 9 años de abandono y señalamientos de corrupción, la CA2 Occidente vuelve a licitarse para completar la ruta clave entre Suchitepeques y San Marcos. Guatemala lidera Centroamérica con 122 días de calor extremo atribuible al cambio climático, superando a El Salvador y Honduras, mientras expertos alertan sobre graves riesgos para la salud pública. Gracias por acompañarnos un domingo más en esta emisión para informarse de las noticias que han marcado esta jornada. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas estamos listas para trasladarles la información, así que no lo hacemos esperar más. Comenzamos con las noticias y quiero contarle que Jocelyn Zapata es una joven de 21 años que fue arrastrada por el río Pacayá en la zona 2 del centro de Escuintla. Tras varias horas de búsqueda intensa, lamentablemente fue hallada a 15 kilómetros en Mazahua sin vida. Jocelyn Zapata Cuellar, de 21 años, fue hallada en el río Achihuate, en Mazahua, Escuintla, a 15 kilómetros del lugar en el que desapareció, en la zona 2 del centro de Escuintla, ante el desborde del río Pacayá. Bomberos voluntarios, efectivos del Ejército de Guatemala y delegados de la CONRED buscaron a la joven este domingo en el cauce de los ríos Pacayá, Pumasjate y Achihuate. 19 horas después de haber sido arrastrada, Jocelyn fue rescatada por los bomberos. Vecinos el sábado por la tarde grabaron la angustia de la joven cuando era arrastrada por las corrientes del desbordado río Pacayá. En el video le gritan que deje la motocicleta y se salve. ¡Suéltese, señor! ¡Suéltese! ¡Deje la moto! ¡Déjela! Jocelyn vivía en la colonia La Popular, en la misma zona en que fue arrastrada, y había salido de su casa cuando empezó la lluvia el sábado por la tarde. Se despidió de su padre y aseguró que regresaría rápido. Ella fue a recoger un uniforme de su equipo de fútbol. Este domingo estrenaba el nuevo atuendo en una liga local. La motocicleta que conducía era de su hermana, quien la había comprado hace un mes. Además, en Santa María Ixtahuacán, Sololá, una persona fue arrastrada por el río. Hasta el momento, los bomberos solo han encontrado una pierna y la búsqueda sigue. Con información de Carlos Paredes, reportó Edwin Pitán. Y mire, sí, las lluvias del sábado por la tarde causaron acumulación de agua y en algunos sectores provocaron correntadas que afectaron diversas poblaciones. Además, un centro educativo quedó inundado por una correntada en Villanueva. Los afectados piden apoyo a las autoridades. Durante la tarde del sábado se reportó lluvia en varios puntos del país. En imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo pilotos realizan maniobras para evitar quedar atascados por las corrientes de agua. Un usuario documentó cómo algunas calles de la cabecera departamental de Jalapa se convirtieron en ríos. Los automovilistas optaron por detener la marcha, mientras que otros se arriesgaban a continuar su camino. En la calle principal de San Miguel Dueñas, Zacatepeques, se observa cómo durante la lluvia de la tarde, una correntada inunda la vía. Usuarios también compartieron imágenes de las torrenciales lluvias en Fraijanes, Guatemala. Una de las calles principales del municipio se ve afectada por la correntada. Según reporte, la lluvia duró más de 1 hora. El occidente del país también tuvo presencia de lluvia. En imágenes compartidas desde San Rafael Pie de la Cuesta San Marcos, se observa que uno de los accesos principales al municipio se vio afectado por la cantidad de agua que llevaba la corriente. Un colegio ubicado en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico compartió imágenes de cómo el centro educativo se vio afectado por las lluvias. Denuncian que las instalaciones fueron afectadas debido a un desvío inadecuado del agua pluvial, el cual desembocó en el recinto y que provocó daños.
Señalan que este desvío fue realizado durante la construcción del recién inaugurado puente en dicha ubicación. Manifiestan que no hubo una planificación en la obra al no contemplarse drenajes ni colectores adecuados para canalizar el flujo de agua. En las imágenes se observa que los salones de clase, laboratorios y mobiliarios se vieron afectados. Se observa cómo el agua inunda el edificio. En la publicación hacen un llamado a las autoridades competentes y solicitan su apoyo para realizar una inspección y evitar futuras inundaciones. Informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y en otros hechos, este domingo, momentos de tensión se vivieron en la Mesilla Huehuetenango luego de que se produjera un enfrentamiento armado entre un grupo de hombres armados y policías mexicanos, quienes atravesaron el área fronteriza durante la persecución. Se trata de un grupo élite llamado Los Pacales, quienes a bordo de vehículos blindados perseguían a los tripulantes de 2 automotores. Y fue al llegar a la Mesilla que se produjo el intercambio de disparos, donde una especialista del ejército guatemalteco resultó con una herida en la pierna. Por el momento no se reportan detenciones dentro del territorio nacional. Sin embargo, la tensión de lo ocurrido quedó grabado en videos como este. Y vamos a dar un giro en la información porque la muerte de Nini Montaña, una colombiana radicada en Guatemala, sigue sin resolverse. Su cuerpo fue encontrado en un congelador en Panajachel y su familia ya ha recibido sus restos, pero ahora solicitan ayuda para repatriarla a Colombia. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte. Han transcurrido 11 días desde que se reportó el hallazgo del cuerpo de Nini Montaña, una colombiana que vivía en Panajachel, Sololá. Su cuerpo fue encontrado dentro de un congelador y hasta el momento no se han establecido las causas de su muerte. Sus restos han sido entregados a su familia, quienes ahora deben realizar el trámite correspondiente para repatriarla a Colombia. En ese momento, pues el cuerpo ya fue entregado. El cuerpo está en Ciudad de Guatemala con la funeraria que está adelantando todos los trámites y pues está en la preparación para que este cuerpo pues esté en condiciones para viajar a Colombia. Sé que estamos también a la espera de que ellos tengan unos permisos correspondientes para la salida del país. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Femicidio, está a cargo de la investigación y hasta el momento no han brindado detalles sobre la causa de la muerte de Nini. Se informó que el INASIF continúa realizando los estudios correspondientes para determinar el motivo del deceso de Montaña. Realmente no tenemos una hipótesis aún. Lo único que sabemos es que están investigando, que están revisando cámaras, que están entrevistando personas. Pero no tenemos una causa, no nos han dicho nada, no sabemos qué ha pasado. Solo sabemos cómo se encontró. Sabemos que el último día que tuvo comunicación con un familiar directamente fue el 23. Tatiana señala que esa comunicación que Nini hizo fue con su papá en una llamada que duró 13 minutos. La familia de Nini, para realizar su repatriación hacia Colombia, debe incurrir en gastos los cuales suman varios miles de quetzales, además del pago del servicio funerario, por lo que solicitan apoyo económico. Aquí tenemos una cuenta también habilitada que la he compartido por redes sociales, se las dejo aquí también para que ustedes nos colaboren compartiéndola y yo sé que entre todos y con la ayuda de ustedes y de Dios vamos a lograr llevar a casa a mi hermana. Con imágenes de Emilio Chan, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y mire, esta semana en Noticiero Guatevisión le contamos sobre una mujer implicada en el asesinato de una joven madre y su bebé que fue condenada a 100 años de prisión. Pero el caso ahora tiene la mira en otra persona. El reo de alta peligrosidad, Roberto Gordillo Coronado, alias La Minga, señalado de haber ordenado el brutal asesinato. Roberto Gordillo Coronado está vinculado a varios asesinatos y narcotráfico. Enfrenta nuevos señalamientos por su posible implicación en el crimen de Jocelyn Judith Arias Regalado y su hija, mientras busca obtener su libertad anticipada luego de una condena de 40 años de prisión.
En Puerto Barrios Izabal, Roberto Gordillo Coronado es conocido como La Minga. En el juicio por el crimen de la joven Jocelyn Judith Arias y su bebé, fue incriminado y ha estado cerca de salir de la cárcel. Las autoridades de gobernación catalogan el perfil de Gordillo Coronado, alias La Minga, como de alta peligrosidad. Actualmente está recluido en la prisión de máxima seguridad Renovación 1 en Escuintla. No obstante, sus abogados casi logran que salga de prisión pese a haber sido condenado a 40 años de cárcel. El Tribunal de Puerto Barrios Izabal el 5 de junio último condenó a 100 años de prisión a Telma Marroquín por los asesinatos de Jocelyn Judith Arias y su bebé Génesis. Sin embargo, Marroquín insistió en que los asesinos son otros y que ella solo colaboró. Aunque Gordillo estaba en prisión cuando ocurrió el crimen de la joven, la sentenciada insiste en que fue él quien ordenó matarla. En el debate, Marroquín implicó a 3 personas más y advirtió que son peligrosas y que por ello su vida y la de sus hijos está en riesgo. Le abrí porque yo estaba allí. Yo lo vi con mis ojos cuando la estaba matando. Él agarró del cuello en el piso y ella forcejeó y ella quedó con sus ojos abiertos. Y cuando él abrió el abdomen, donde él iba viendo el abdomen, se iba viendo la piel blanca. Y cuando él le sacó el bebé, fue cuando salió el montón de sangre. Y esa sangre yo la limpié porque me obligaron a limpiar. Era mi hijo el que estaba en riesgo. En el debate, Marroquín aclaró que al asesino de Jocelyn nunca la había visto y que fue enviado a su casa por Gordillo Coronado para cometer el crimen de la joven. Asimismo, recordó que el atacante tenía un tatuaje en la mano. Al final del juicio, Marroquín estuvo cabizbaja sentada en una banca custodiada por agentes del sistema penitenciario y de manera repentina entregó un papel a la prensa. La nota reitera la versión de Marroquín. Escrito a lápiz, anotó a Gordillo Coronado y a Luis Fernando Morales López, conocido como La Chuchona, como los autores intelectuales del crimen de Jocelyn. En la sentencia condenatoria, el juez ordenó investigar a Gordillo Coronado y a Morales López ante su posible implicación en el crimen. Fuertes declaraciones y sin duda las autoridades van a tener que seguir con las investigaciones sobre este caso. Y mire, vamos a cambiar de tema porque electrodomésticos, baños privados y colecciones de zapatos de marca son algunos de los lujos que tenían los privados de libertad en la cárcel de Pavoncito, donde la noche del sábado se hizo una requisa. Este es el resultado de lo decomisado en el 5º día de requisas en las cárceles del país, esta vez en Pavoncito. Pasadas las 4 de la tarde el sábado, unos 800 agentes de la Policía Nacional Civil ingresaron a la cárcel de Pavoncito para hacer una requisa. En este centro carcelario se encuentran cerca de 300 privados de libertad, principalmente de la Mara Salvatrucha. En su interior se evidenció que gozaban de lujos como camas forradas tipo cuero, cuadros en las paredes, peluches, así como repisas con diversidad de zapatos deportivos de marcas costosas, además de la localización de un baño privado con puerta de vidrio, regadera y hasta azulejos. Según las autoridades, desde esta cárcel se han coordinado asesinatos y esa fue la razón de la requisa. Se está tomando el control de estos mismos. El objetivo es venir y poder lograr bajar el índice de criminalidad. Pues, como ya es de conocimiento que acá es donde coordinan las muertes que se han dado últimamente, y por lo tanto es que estamos haciendo esta operación para poder lograr bajar el índice de criminalidad y poder ofrecerle seguridad a los ciudadanos guatemaltecos. En su mayoría se localizaron electrodomésticos, cilindros de gas, entre otros objetos. Sin embargo, durante la requisa, algunos privados de libertad seguían de cerca el operativo por parte de los agentes policiales, mientras que el resto de pandilleros esperaban en una cancha deportiva con la que se cuenta en el sector. Durante la semana se han llevado a cabo requisas similares en otros centros y se prevé que continúen. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mariscal VIP es el reportaje que le presentamos hace 3 años sobre construcciones de lujo dentro de la cárcel de Mariscal Zavala. Precisamente estas construcciones son las que hoy son investigadas por el sistema penitenciario, quien busca determinar si hubo permiso para estas edificaciones.
En la cárcel de Mariscal Zavala se encuentran exfuncionarios y políticos señalados de corrupción y en el último tiempo hasta supuestos narcotraficantes. Hoy las autoridades del sistema penitenciario aseguran que investigan si una serie de construcciones de lujo dentro de las instalaciones recibieron algún tipo de autorización. En 2022, Prensa Libre y Noticiero Guatevisión revelaron una serie de comodidades, lujos y privacidad de la que gozan algunos reclusos de alto perfil económico. Hoy estos lujos continúan ahí. En relación al tema de Mariscal Zavala, es un tema que estamos investigando, diagnosticando con las unidades de análisis e inspectoría para determinar si existieron autorizaciones o no. ¿Quiere que le muestre yo fotos? No, tenemos que ver si ellos... No soy inteligencia del sistema. Tenemos que ver si tramitaron permisos o no. Si no hay permisos en esas construcciones, sí procederemos a... ¿Y han dado algún permiso? Pues sería... ¿Quién lo dio y bajo qué circunstancias? No hemos encontrado. En Mariscal Zavala existen por lo menos 3 sectores, uno llamado Aislados 1, donde las construcciones son similares a un condominio residencial con jardín y malla, así como con un portón de ingreso, lo cual hace el área más privilegiada. Una segunda conocida como Aislados 2, donde hay un vecindario con garita, y una tercera área común donde hay carpas de vinil de aproximadamente 3 metros cuadrados que se asemejan a champas. Sin embargo, ahí hay tiendas y ventas de comida. Según las autoridades del sistema penitenciario, hoy en día tienen prohibido el ingreso de materiales de construcción a los centros carcelarios. Y hay 0 permisos de ingresos de materiales de construcción por parte de los privados de libertad. Únicamente si la subdirección de planificación determina que hay un centro que necesita ser remozado porque tiene daños en su infraestructura, se hará. Recientemente se localizaron una serie de apartamentos en la cárcel de Pavoncito, los cuales eran usados por los pandilleros de la Mara Salvatrucha, pero tras localizarse se demolieron. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y miren, en otras noticias, luego de una persecución policial, autoridades reportaron el hallazgo de paquetes de cocaína dentro de un pick-up durante las diligencias. Un agente resultó herido. Los hechos ocurrieron en Suchitepeques. Con un intercambio de disparos, los tripulantes de un vehículo intentaron huir de las fuerzas de seguridad en el kilómetro 135 de la ruta de la aldea Nahualate, municipio de Chicacao, Suchitepeques. El incidente ocurrió cuando los tripulantes de un pick-up tuvieron un percance vial en el que se vio involucrado también un camión. En el momento de la inspección, los agentes de la PNC fueron atacados por otros sujetos quienes intentaron rescatar al piloto del pick-up. Los agentes policiales le dieron seguimiento y localizaron el auto abandonado en una finca de hule ubicada en Río Bravo. El vehículo tenía perforaciones de bala y en su interior había sangre. Los agentes de seguridad, mientras inspeccionaban el pick-up, localizaron 158 paquetes, los cuales fueron evaluados por expertos en narcóticos, quienes confirmaron que se trataba de droga. A través de redes sociales, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, escribió que preliminarmente el valor de la cocaína incautada es de $1 millón. Durante la acción policial, el agente identificado como Efer Josué Zapón resultó herido y fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para recibir atención médica, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Gracias por continuar con nosotros. Mire, tras 9 años en el abandono, el gobierno volverá a licitar la CA2 Occidente, una ruta que en su momento se adjudicó por más de 3.000 millones de quetzales, pero que nunca se terminó en medio de señalamientos de corrupción. Esta es la ruta por la que hace 13 años se firmó un contrato por 3.000 millones de quetzales con la empresa brasileña Odebrecht, bajo la promesa de ampliar a 4 carriles 140 kilómetros desde Cocales, Suchitepeques, hasta Tecomumán, San Marcos, y así mejorar los tiempos para los turistas y comerciantes que utilizan esta ruta. Sin embargo, hace 9 años la ruta fue abandonada por la constructora y los trabajos no llegaron ni a la mitad tras un caso de corrupción en contra de la firma por el supuesto pago de sobornos. Hoy el gobierno tiene vía libre para volver a licitar el trayecto tras someterse al análisis en la Mesa Técnica de Atención y Viabilización de Proyectos creada en el presupuesto de este año y donde están los Ministerios de Finanzas y Comunicaciones, así como Segeplan, la ESEP, Contraloría General de Cuentas y la PGN. Dicha mesa concluyó en que se localizaron las actas de recepción y liquidación de la obra, por lo que no existe limitación para iniciar un proceso de licitación de estudios y construcción. Según algunos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, ya están trabajando en la planificación para completar los tramos que faltan de esta ruta. Sin embargo, hay algo que tomó por sorpresa a las autoridades de la cartera.
En el caso Odebrecht, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ordenó la captura del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez. Se trata de un seguimiento al caso Odebrecht presentado en la última semana por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en el cual se ordenó la detención del exjefe de la CICIG, Iván Velázquez, y la fiscal general de Colombia, Luz Camargo, sumado a la rebeldía que se declaró sobre otros exfuncionarios del Ministerio Público. Según algunos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, desconocen el alcance que pueda tener dicha investigación, pero aseguran que continúan con la planificación para completar la obra, ya que consideran que son temas independientes uno del otro. Consultado el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, sobre si existe algún impedimento legal para volver a licitar la ampliación a 4 carriles, se limitó a mencionar que no podía referirse al tema. Sin embargo, la Contraloría General de Cuentas, quien también participa en la mesa técnica donde se dio el visto bueno para retomar la obra, expuso que se incluyó el proyecto bajo el entendido de que podía solventarse legalmente, pero aún deben agotarse algunas instancias legales ante ellos, pero no amplió detalles debido a que el caso se encuentra en reserva. Transitar por la CA2 Occidente es un calvario para turistas y también transportistas, tomando en cuenta el tiempo que tardan en recorrer este trayecto de 140 kilómetros, pero también representa el riesgo para quienes utilizan esta vía, tomando en cuenta que nunca se completó y por lo tanto hay tramos en donde hay 4 carriles y en otras únicamente 2. Hoy en día los transportistas pueden recorrer en 7 horas el trayecto durante la noche, pero en el día la situación se complica más. La obra adjudicada en el 2012 debió completarse en 2 años y 6 meses, sin embargo solo se hicieron trabajos en 43 de los 140 kilómetros, quedando 97 pendientes. La semana pasada la Corte de Constitucionalidad revocó un fallo que evitaba que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien avaló la adjudicación a Odebrecht, fuera enviado a juicio, pero tras la resolución deberá enfrentar debate oral y público por 2 delitos dentro de este caso. Mientras tanto, el gobierno prepara la ruta para volver a licitar la obra. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Escuche esto, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia en contra de FEGUA por alrededor de 4.7 millones de quetzales que se habrían pagado a unas 150 personas sin contratos. Esto lo logró determinar posterior a una auditoría especial en la que se determinó que estos desembolsos habrían ocurrido entre el 2019 y el 2021, pero nunca se localizaron los contratos para la prestación de los servicios. Pese a esto, la cantidad no contaba con disponibilidad presupuestaria, según informó la Contraloría, que señala que las personas para recibir los pagos únicamente tenían que presentar sus facturas. Y por lo menos 14 son los cultivos que están en riesgo por las lluvias distribuidos en 141 municipios para esta temporada, según los análisis agroclimáticos. Los resultados de los análisis agroclimáticos para el trimestre mayo, junio y julio evidencian que esta temporada tendrá un comportamiento hacia arriba de lo normal para las regiones de la Boca Costa, Franja Transversal del Norte y Caribe, según el pronóstico que dio a conocer el Centro de Información Estratégica Agropecuaria. El informe número 5 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación destaca los cultivos monitoreados por las condiciones climáticas y presenta escenarios de lluvias en cada una de las regiones del territorio nacional. La muestra identifica 141 municipios agrícolas en Alta Verapaz, Izabal, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Suchitepeques, Santa Rosa, Escuintla y Guatemala. En cuanto a los cultivos en riesgo, se identifican el maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, piña, mango, arroz, banano, plátano, caña de azúcar, hule, palma de aceite y pastos. El análisis técnico hace ver que aunque se pronostican lluvias normales o superiores a lo normal, se resalta la variabilidad climática de los últimos años, que se caracteriza por retrasos en el comienzo de la temporada y de los periodos prolongados sin precipitaciones. Una de las recomendaciones a los productores es la captación de agua de lluvia para disponer del recurso durante las fases críticas del cultivo para prevenir el estrés hídrico, sobre todo para las regiones agrícolas de Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Guatemala, así como la zona del centro al sur de Quiché y Huehuetenango. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Y esta semana el juzgado de extinción de dominio ordenó que una finca de lujo del expresidente Otto Pérez Molina en Chimaltenango pase a ser propiedad del Estado. Además, el juez Pedro Lainez ratificó homicidio culposo para el cirujano Kevin Maluf por la muerte de Floridal Marroque y autoridades descubren la lujosa vida de prisioneros en el preventivo de la zona 18. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informó que a solicitud del Ministerio Público, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones giró 10 órdenes de captura en la fase de investigación de acuerdos fraudulentos por el caso Odebrecht. Entre los señalados figuran el ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y actual embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velázquez Gómez, y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, a quienes se les señala por asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. La Corte también decretó rebeldía y orden de captura contra Telma Aldana, ex fiscal general de Guatemala, y Mayra Joana Belis López, ex secretaria general del ente investigador. Además, detalló que la orden también incluye a Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la FESI, y a Eva Xiomara Sosa Pérez, ex fiscal de sección adjunta de la misma fiscalía. Tras un enfrentamiento entre mareros y agentes de la Policía Nacional Civil, se retomó el control en el sector 11 del preventivo de la zona 18. Los agentes policiales iniciaron una revisión para decomisar objetos ilícitos que se encontraban en las habitaciones de los reos. Son alrededor de 600 miembros de la Mara 18 los que se encuentran recluidos en este sector. Durante la revisión, las autoridades encontraron pequeños apartamentos que tenían lujos con los cuales un reo no debería contar. Además, se decomisaron 2 pistolas, 29 televisores, 44 bocinas, 3 teatros en casa, una refrigeradora, 6 impresoras, 6 DVDs, un aire acondicionado, 2 Xbox, una computadora, 8 ventiladores, varios tenis de marca, 2 máquinas de juegos y en el interior de este sector se localizó también una piscina. Un juzgado otorgó un amparo provisional en contra del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación, liderado por Joviel Acevedo, ordenando cesar de inmediato la suspensión de clases en escuelas públicas. Según la Procuraduría General de la Nación, estas medidas son ilegales y vulneran el derecho a la educación de miles de estudiantes. El sindicato tenía 24 horas para acatar la orden o se certificaría lo conducente ante el Ministerio Público. Luego de que la Sala Primera de Apelaciones ordenara al juez Pedro Lainez realizar una nueva resolución por el crimen de Floridal Marroque, el juez analizó nuevamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público y ratificó lo resuelto el 20 de noviembre de 2024, cuando modificó delitos al cirujano Kevin Maluf, la anestesióloga Lidia Silva y a la enfermera Susana Rojas. Según el juez, no se logró comprobar que los indicados hayan tenido la intención de privar de su vida a Floridal Marroque. Al concluir la audiencia, los abogados defensores manifestaron coincidir con la decisión del juez. El juzgado de extinción de dominio ordenó que una finca de lujo del expresidente Otto Pérez Molina en Zaragoza, Chimaltenango, pase a ser propiedad del Estado de Guatemala. La propiedad, llamada Los Aguacates, abarca 16 hectáreas con edificaciones como casa patronal, caballerizas y hasta un helipuerto, valorada en más de 17 millones de quetzales. Según el Ministerio Público, esta finca está vinculada al caso La Línea y fue adquirida con dinero ilícito a través de testaferros. Además, se dictó la extinción de dominio sobre otros bienes y más de 1.400.000 quetzales relacionados con la red de corrupción investigada. En los últimos meses, no me dejará mentir, las temperaturas han sido intensas. Las olas de calor se han vuelto más constantes y con temperaturas récord en muchos países del mundo, incluyendo a Guatemala y Centroamérica. De hecho, en el país hemos experimentado más de 100 días de extremo calor y según un estudio a nivel global, 95 de estos días han sido provocados por el cambio climático.
Guatemala en el último año ha tenido hasta 122 días de temperaturas altas. 95 de estos serían provocados por el cambio climático. Lo anterior es parte del informe El cambio climático y la escalada del calor extremo global, efectuado por Atribución Meteorológica Mundial, el Centro Climático de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y Central Climática, en el que se evalúa la influencia del cambio climático provocado por la acción humana en las olas de calor entre el 1 de mayo de 2024 al 1 de mayo de 2025 en 247 países y territorios. Dicho informe fue presentado en antesala al Día de Acción contra el Calor, que se celebra el 2 de junio, para crear conciencia mundial sobre los riesgos del calor. Guatemala refleja la variable más alta en América en lo que respecta al análisis de anomalía de temperatura media en grados Celsius o centígrados, basada en valores normales de los últimos 30 años, situándose en una anomalía de 1.1. A nivel mundial, Guatemala aparece en la casilla 46, junto a otros países con la misma cifra. Los más altos reflejan anomalías de 2 y 2.5, registrados en 7 países de Asia y de Europa, y los más bajos con 0 o 0.2. En tanto, el promedio mundial marcó que el 2024 fue el primer año en el que las temperaturas globales superaron en 1.5 grados Celsius o más la media preindustrial de todo el año, refiriendo que ese año fue el más caluroso registrado, principalmente en el primer semestre, mientras que el 2025 comenzó con el enero más caluroso registrado. En América, después de Guatemala, aparecen Aruba, República Dominicana, Haití, Honduras, Jamaica y Puerto Rico, con una variación de 1 grado cada uno. El estudio también mide los días de calor extremo y cuántos días en esas condiciones se añadieron por efecto del cambio climático. Para ello, los investigadores definieron lo que en el estudio denominan los días de calor extremo, como aquellos en los que las temperaturas superaron el 90% de las registradas en un lugar determinado entre 1991 y 2020, es decir, de 30 años. Además, se explica que se usó el sistema del índice de cambio climático para calcular el número de días de calor extremo que habrían ocurrido en un mundo sin cambio climático antropogénico, es decir, que se derivara de la actividad humana, y lo compararon con el número total de días observado, lo que permitió contabilizar cuántos días de calor extremo se añadieron debido al cambio climático durante el último año. Con el total de 122 días con temperaturas consideradas, según el estudio, como calor extremo, Guatemala ocupa el primer lugar de Centroamérica con más días, seguida de El Salvador con 113 y Honduras con 108 días. En América y el mundo, el país con más días de altas temperaturas de calor es Aruba con 187. En tanto, si se midiera por casillas, Guatemala ocupa el puesto 21 de América en lo que respecta al número de días de altas temperaturas que se agregan por cambio climático, superada principalmente por países del Caribe, y en Centroamérica solo El Salvador. Esta lo supera en el puesto 18, registrando 105 días. En el mundo, los países con más días añadidos por cambio climático son Micronesia con 157, Barbados con 155 y San Vicente y las Granadinas con 151. El director del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático, Alex Guerra, indica que los datos del mencionado estudio coinciden con otros que ha realizado Guatemala respecto del acelerado aumento de los promedios de temperatura, y que puede ser que en Guatemala se refleje más que en otros países de la región, porque ese aumento se está dando más en áreas altas, y Guatemala tiene partes más altas que otros en la región. Lo primero que se detectó con el cambio climático es el calentamiento global, y este informe, de igual forma que otros estudios efectuados cada uno con su metodología, lo reflejan, y hay registros y evidencia de que ha estado pasando tanto en tierra firme como en el océano. Guerra advierte la preocupación del calor extremo y de las olas de calor más constantes a nivel mundial, aspecto que afecta tanto a la salud de las personas, en especial ancianos, niños menores de 5 años y personas vulnerables por condiciones de salud. Incluso puede incidir hasta en la muerte de muchas personas y de animales. Por información de Rosa María Bolaños, para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
El informe ha analizado 67 eventos de calor extremo que identificaron como notables entre el 2024 y 2025. Guatemala aparece mencionada en 3 eventos. Uno fue el 29 de mayo al 3 de junio del 2024 y aparece junto a la mayoría del resto de países de América, principalmente del Caribe. La anomalía registrada de la temperatura media basada en valores normales de 30 años fue de 0.2 grados y fue 5 veces más probable debido al cambio climático. Otro evento se dio del 7 al 12 de mayo del 2024 y el país también aparece junto al resto de América, aunque en este no aparece Canadá, y de Estados Unidos solo se menciona Texas. En este caso, la anomalía de la temperatura se detectó en 0.9 grados y fue 15 veces más probable. Y se reporta otro evento más del 9 al 14 de octubre pasado. De igual forma aparece Guatemala y el resto de América. En este caso se añadieron países de Sudamérica. La ola de calor tuvo una anomalía de 1.8 grados respecto al percentil más alto de los últimos 30 años y su probabilidad fue 6 veces mayor que sin los efectos del cambio climático. Y ahora revisemos juntos esos hechos que también se han convertido en noticia. Esto es Mundo Insólito. El volcán Etna, el más alto y activo de Europa, sorprendió al expulsar una gigantesca nube de ceniza y gas tras el colapso de parte de su cráter en Sicilia. A las 11:24 de la mañana, un flujo piroclástico, una avalancha letal de rocas, cenizas y gases ardientes descendió por su ladera, dando paso a una fuente de lava. La nube alcanzó los 6.5 kilómetros de altura y activó una alerta roja para la aviación, luego reducida a naranja. Aunque no hay peligro para la población, se recomienda evitar la zona turística del volcán. En un impactante video compartido por el ministro indio de Asuntos Parlamentarios se muestra a un hombre cruzando un río embravecido en el distrito de Anahau, Arunachal Pradesh. Aferrado a las cuerdas de un puente colgante de madera, el hombre se balancea mientras enfrenta una intensa lluvia torrencial y el fuerte caudal del río. Esta zona se encuentra cerca de la triple frontera entre India, China y Myanmar. A pesar del peligro, logró cruzar con éxito, demostrando valentía y resistencia ante condiciones extremas. Un elefante travieso protagonizó un insólito robo en Pak Chong, Tailandia, al irrumpir en una tienda y llevarse galletas de arroz y huevos, causando daños valorados en $30. Captado en cámaras de seguridad, Plai Bien Glek usó su trompa de gran habilidad para elegir sus antojos y luego se fue como si nada. Este no es un primer asalto y la creciente presencia de elefantes en zonas urbanas genera alarma por la invasión de sus hábitats naturales. Una niña le salvó la vida a su hermana menor cuando un carro estuvo a punto de atropellarla. El hecho fue captado por la cámara de seguridad de un restaurante. La pequeña estaba jugando cuando de pronto un automóvil sin control y a toda velocidad se estrelló e ingresó al establecimiento, dirigiéndose directamente hacia ella. Sin pensarlo, su hermana mayor reaccionó con rapidez, corrió hacia ella, la cargó en brazos y la salvó del impacto. Y en otras noticias insólitas, le cuento que Enzo Pitao, futbolista de 35 años, murió tras descompensarse repentinamente durante un partido del torneo federativo en la provincia de Chaco, en Argentina. El jugador se desplomó en pleno campo de juego y aunque fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, lamentablemente falleció minutos después. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento, mientras el hecho ha generado profundo pesar en el deporte local. Y le cuento que durante un festival escolar en la ciudad de Krugersdorp, en Sudáfrica, un castillo inflable salió volando con varios niños en su interior tras una repentina ráfaga de viento. El incidente dejó a 2 pequeños gravemente heridos. Testigos señalan que el inflable no estaba debidamente asegurado al suelo, lo que facilitó que fuera levantado por el viento. Las autoridades locales investigan posibles negligencias en las medidas de seguridad del evento. Y vea esta
estas imágenes. Ryan Looney, un acróbata británico de 28 años, batió un récord Guinness al realizar 7 saltos mortales hacia atrás mientras estaba completamente envuelto en llamas. La hazaña, ejecutada en 30 segundos bajo estrictas medidas de seguridad en el Reino Unido, requirió una preparación extrema, incluyendo ropa especial y un gel refrigerante aplicado tras 24 horas en el congelador. Looney fue supervisado por un equipo profesional y, pese al riesgo, logró completar el desafío sin heridas graves, consolidando su lugar entre los especialistas más audaces del mundo. Y regresamos a Guatemala. En horas de la tarde de este domingo, la selección nacional salió del centro de alto rendimiento en el Proyecto Gol hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora. El cuadro Chapín viajó hacia Jamaica para el duelo por el cierre de la segunda fase de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026. El partido se disputará el próximo martes a las 5 de la tarde, horario guatemalteco. Ambas selecciones llegan invictas y se disputarán el primer lugar del grupo. Actualmente empatan en puntos, pero la escuadra nacional tiene mejor diferencia de goles, por lo que un empate les garantiza el primer lugar. La CONCACAF ha anunciado que el próximo 12 de junio se realizará el sorteo donde se definirán cómo quedarán las 12 selecciones que buscarán un cupo para el Mundial del próximo año. Y ahora, desde nuestra sala de redacción, nuestro compañero Henry Montenegro nos cuesta la previsión de los temas de la próxima semana. Esto es La Semana en la Mira. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Paula, muy buena noche, qué gusto saludarte y pues bueno, contarte un poco de lo que se prevé para esta semana. La atención estará centrada en la torre de tribunales, tomando en cuenta que para este lunes se tiene prevista una audiencia de los magistrados que integran la Cámara Penal para poder escuchar los argumentos del Ministerio Público sobre una solicitud que se está discutiendo para determinar si el caso de la muerte de Melissa Palacios será trasladado de Chiquimula hacia un juzgado de mayor riesgo en la capital. Recordemos que esta ha sido la exigencia y por lo tanto esto se dilucidará a través de estas audiencias que tiene prevista la Cámara Penal. Por este caso, recordemos que se encuentra procesada María Fernanda Bonilla y también su guardaespaldas. También la atención seguirá en la torre de tribunales, tomando en cuenta que se tiene previsto que en el juzgado de mayor riesgo A se conozca la resolución para determinar si las personas que se encuentran procesadas dentro del caso Plazas Fantasma en el Congreso de la República serán o no enviadas a juicio. Por este caso se encuentra procesado el expresidente de este organismo del Estado, Luis Rabé. Pero también la atención se encuentra en la Plaza de la Constitución sobre los maestros que se encuentran aún en este lugar y tomando en cuenta que ya el Ministerio de Educación ha comenzado a levantar actas para aplicar sanciones, tomando en cuenta que en varios centros educativos del país no se han impartido clases. Y por último, también continúa la gira del presidente de la República por Japón, en donde participará en algunas ferias para atraer inversión al país, o al menos es parte de la agenda que se tiene prevista. Gracias, Henry. Ya sabe usted entonces, estos son los temas que marcarán la jornada noticiosa de esta semana y por supuesto toda la información la tendrá en Noticiero Guatevisión. Así hemos llegado al final de la emisión dominical de Noticiero Guatevisión, agradeciéndole que nos haya elegido para informarse como todos los domingos. Recuerde que durante la semana puede mantenerse bien informado en nuestras diferentes emisiones y el próximo domingo lo espero a las 8 de la noche en este mismo espacio. Feliz semana, que descanse.